Hola mis hermanos, buenas noches, Dios me los bendiga. Aquí una vez más en tu casa y gracias por dejarme bendecirte. Mi anhelo es que puedas ser tú recompensado por el esfuerzo que haces, por ese tiempo que le dedicas de aprender su palabra. Porque no es solo aprender una escritura, estás aprendiendo a conocerle a Él, a conocer su carácter, a conocer sus dichos, a conocer lo que Él es. Y te puedo garantizar que Él va a recompensar a quien le busca. Vamos a orar y presentar esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra. Háblanos, instrúyenos y edifica, Padre mío, en nuestras vidas. Y que podamos, Padre mío, tomar tu semejanza y parecer más a ti, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Eso me hace recordar que este próximo domingo tendremos Santa Cena. Tienes que prepararte. Bueno, ¿qué dices si comenzamos ahora con esta enseñanza que tanto nos ha apasionado? Se ha extendido la cuarta parte y en esta última cuarta parte quiero acelerar el tiempo para que tú seas bendecido en gran manera, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar gracias. Bueno, ya le dimos gracias a mi Padre, pero vamos a entrar ahorita ahí lleno, ¿verdad? Entonces, ahí donde estás, acuérdate, tienes que tener tu Biblia, tienes que tener tu palabra, porque en ella tú tienes vida eterna y tienes que aprender a manejarla. Entonces, cada vez que yo mire un verso, no solo te limites a verlo en la pantalla, sino dice: voy a ver si es cierto. Y de una vez usted va adiestrándose. Empieza a tener pericia con la escritura, ¿verdad? Bueno, entonces entremos de lleno. Y la estatua que Nabucodonosor soñó. La cuarta parte y la relación con nuestros tiempos. Sabes que hemos estado enseñando en estos últimos 3 miércoles de un sueño que tuvo este rey, que era de Babilonia. Si tú, pues, esta es la primera vez que lo mires, te recomiendo que los puedas ver, porque hoy prácticamente solo voy a dar a conocer que esa estatua tenía un mensaje del futuro de los tiempos y un mensaje que esos tiempos se iban a estar replicando para los últimos tiempos e inclusive iban a continuar lo que cada uno de estos reinados dejó. Y hablamos de que eran 4 partes de la estatua muy importantes, y que cuando yo me refiero a que los 4 eran vigentes, es que dice la escritura, y lo vamos a leer ahorita, que un monte le pegaba y la desmenuzaba toda a la vez. Muy importante. Entonces, dice esta manera, vamos a leer en Daniel 2:44, 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. Tal como lo viste, una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y ahí hablamos del hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, y todo quedó desmenuzado. ¿Para qué? Para darle apertura al nuevo reino eterno, al reino, no es ni el reino milenial, es el eterno. O sea que la influencia de esta estatua y sus imperios va a llegar hasta nuestros días y hasta el final de nuestros días. Pero curiosamente, Daniel después tuvo una revelación de las bestias similares a estas
y hablando de los mismos reinos, pero también él lo asoció a que eran para estos tiempos. Pero lo vamos a seguir viendo. Ahorita vamos a explicar cada una de estas de lo que hemos estado viendo. La cabeza de oro era el imperio babilónico y tenía varias influencias que han llegado hasta nuestros días. La parte de plata, que era el medo perso, igual. El vientre de bronce y el imperio de Grecia también tenía sus influencias. Y hoy vamos a ver pues el que nos compete, el de hierro. En breve pues voy a explicarlo. Y dice que al final de la estatua hay una mezcla, pies de barro con hierro, que aquí está hablando las mezclas de cómo es que en los tiempos finales toda la cultura judaica iba a estar mezclada con diferentes formas de creencias, ¿verdad? Entonces, yo hablaba, por ejemplo, del concepto del judaísmo, judeo-cristianismo, pero también hay otras mezclas, ¿verdad? El judeo-islamismo, por ejemplo, ¿verdad? Cómo es que esto quedó muy mezclado a lo largo de los tiempos. Y es que usted dirá, pero ¿cómo es posible si ellos se oponen entre sí? Sí, pero en el final de los tiempos van a haber una alianza que se llama ecumenismo. Bueno, pero empecemos hoy al tema de esta oportunidad, que es el imperio romano, que eran esas piernas de hierro, que cuando se hablaba era una bestia que desmenuzaba, era una bestia terrible, decía. Pero interesantemente vemos la influencia que nos legó, que a lo largo de los tiempos ha dejado el imperio romano. Por ejemplo, en el área espiritual, y es que lo que fue muy fuerte el imperio romano fue el derecho romano o su legislación, las leyes, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo es que esto se aplica con lo que la escritura dice. La influencia humana es que aquí utilizamos por qué ciertas etapas de un cuerpo humano. En este caso, como vimos Babilonia, la cabeza, vimos Medo-Persa, el corazón, y vimos la parte de Grecia, que eran los lomos, que era la sexualidad. Pues igual aquí las piernas, habla de la fuerza, lo que sostiene, ¿verdad? Cómo es que su fuerza ha llegado a contaminar a estos tiempos, y lo vamos a ver en breve. Y pues aquí la contaminación que ha tenido ahí es secularización, ¿verdad? Ahí que se quedó todavía de la vez pasada. Pero quisiera yo ahorita ver entonces Daniel 7:7. Mire qué dice Daniel 7:7. Dice así. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas. Y he aquí una cuarta bestia, que es la misma que vio con relación a las piernas o el imperio romano. Pero mire cómo la define. Una bestia terrible, espantosa, en gran manera fuerte, pero tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que le antecedieron. Y aquí habla ya que esta tenía 10 cuernos. Inclusive, la relación es que lo vamos a ver que esto ya se menciona en Apocalipsis como una bestia apocalíptica, que tenía, ahí ya lo explica un poco más, 7 cabezas y 10 cuernos. Pero para poder entenderlo, ¿qué dice si empezamos a navegar en este imperio romano, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos que definir qué era el imperio romano y poder entender su historia, poder entender todas sus características del mismo. Pero igual que las otras, yo pues extraje, ¿verdad? Libros, pues, la verdad que los googleé, le cuento. Pero saqué historia acerca del Imperio Romano y lo traté de resumir de esta manera. Entonces, si lo leemos juntos, venga conmigo.
El Imperio Romano prácticamente se divide en tres tiempos históricos: el monárquico, la república y lo que le llamaban el imperio. Bueno, al inicio, cuando era una provincia, la actual Italia, ¿verdad?, que era la itálica, era un imperio, bueno, no era un imperio, era una monarquía gobernada por un rey. Y esto, pues, como en otras monarquías, se hereda pues, a un heredero. El último rey registrado fue Taquirninio, el Soberbio. Dice que no da las causas específicas, pero evolucionó. Posiblemente este rey desarrolló algo que evolucionó y evolucionó un concepto que le llamaron la república. Y ese es un cambio muy de monárquico a la república, porque el gobierno ya no lo ejercía una familia o una persona, sino que un grupo de personas, senadores, y ahí comienza el concepto, el tema o el concepto de político, ¿verdad?, que eran personas asociadas por relaciones, ¿verdad? Y este grupo de Senado estableció un emblema, y era un círculo con hojas de olivo, y esto se ha visto incluso en muchas películas, que tiene la palabra SPQR, que es Senatus Populusque Rom. Qué italiano, ¿verdad? Pero bueno, y lo que dice y lo que significa es el Senado y el pueblo romano. O sea que el Senado es por el pueblo, y que el pueblo sepa que tiene alguien que los cuida, que es un grupo de personas llamados senadores, ¿verdad? ¿De dónde salieron estos grupos de personas? Pues eran, como muchos ejemplos, de las familias adineradas. Se levantaban estos políticos y eran los que terminaban gobernando, y tenían ellos los que tenían todo el conocimiento, pues por su alcurnia. Y ellos, en este caso del Senado, dice que ellos desarrollaron el sistema legal como Senado, ¿verdad? Lo que nosotros le llamaríamos un Congreso, ¿verdad? Y eso fue un legado que hasta la historia vive y es vigente, el famoso Congreso en cada nación, que es el que establece las leyes. También ellos desarrollaron muy fuerte el concepto de la guerra por medio de su ejército, y conquistaron hasta la costa ibérica de Europa. La costa ibérica es lo que es España, Portugal, y ellos establecieron, desarrollaron generales que les llamaron dictadores, pero para evitar cualquier deseo de engrandecimiento los cambiaban cada 6 meses, dice. Pero aquí comienza la historia con cómo es que se le levantó las alas a uno de ellos, y el poder lo tentó, y fue al general Julio César, dictador, quien retó al Senado en clara rebeldía por el poder absoluto, y llamándose, ¿y sabe cómo se llamó? Dictador perpetuo. Esto no agradó al Senado, y esto provocó que fuera asesinado. Pero su hijo Octavio se volvió, y él vino y se estableció como primer emperador, así se llamó él, el primer emperador, y de esta manera él dio inicio a lo que se llamaba el Imperio Romano. Y para poder quitarse a sus enemigos, se despachó a todos los senadores que complotaron contra su padre y que podían complotar contra él. E inclusive su amigo, el general, otro dictador que había estado siendo levantado y era el que gobernaba todo el Pacífico, bueno, llamémosle el Pacífico, todo el sur, ¿verdad? El general Marco Antonio, quien había levantado alianzas con la reina Cleopatra VII, se lo despachó. ¿Verdad? Entonces, de esta manera, el Senado se da cuenta de que el concepto de emperador le gusta al pueblo y que no lo pueden desvirtuar. Entonces ya empiezan ellos, el mismo Senado, a establecer emperadores. Y entre estos hay una influencia de algunos que tuvieron una relación con el pueblo hebreo y con los cristianos.
quienes fueron Tiberio, malvados, Calígula, solo el nombre, Claudio, y Nerón. Nerón fue malvado, ¿verdad? Este fue el que, por darse gusto, incendió Roma. Y como necesitaban un culpable, que fueron los cristianos, entonces mandaba agarrar a los cristianos y los colgaban como antorchas. ¡Wow! La verdad que era terrible. Y estos cuatro en sí se llamaban la dinastía Julio-Claudio, porque venían de familias, la familia Julia y la familia Claudia. Y obviamente, como lo lees tú en tu pantalla, Nerón era un asesino loco extravagante. Estos vivieron entre el año 27 a.C. y el 68 después de Cristo. Y posteriormente, pues ya dice que los germanos empezaron a tomar del norte, todo lo que es la Alemania actual. Ellos vinieron y prácticamente quitaron gran parte del Imperio Romano, inclusive la Britania, también lo que es Inglaterra. Ellos recuperaron su tierra y de esta manera pues fue el Imperio Romano cediendo, y pues lo que era el Imperio Romano ahora solo es Italia, ¿verdad? Entonces, ¿qué influencia tenía? Bueno, pero mire el crecimiento. Mire, hemos puesto estos mapas que nos han enseñado muchísimo. Babilonia, mire cómo es que llegaba a Egipto y parte de lo que es Irak actual. Y cuando entró el imperio medo-persa, que es el que viene desde Irán, ¿verdad? La Persia, vino, gobernaba su parte y agarró parte de Egipto, e incluso llegó hasta Tracia, que es parte de Grecia. Después los griegos, que no solo agarraron más parte de Grecia, sino que gran parte inclusive de lo que era Persia, que es lo que es Irán actual, pero no toda, sino una parte. Pero mira el Imperio Romano, este sí fue realmente un imperio muy, muy grande, porque como usted lo puede ver, se extendió hasta la península ibérica, que se llamaba Hispania, ¿verdad? Y salió el término España, y los hispánicos, las Galias, que era Francia, Britania, que era Inglaterra, y Germania, que los germánicos fueron los que prácticamente tomaron toda esta parte y la volvieron a perder. Y pues ahora usted ya, como ya le dije, el pueblo italiano es lo que es, ¿verdad? Entonces miremos ahora un poco más acerca de la influencia que nos ha legado este imperio, porque hoy este estudio seguramente nos va a llevar un poco más de la hora, pero mire, es muy enriquecedor, muy enriquecedor. Entonces su influencia espiritual, hablamos del derecho romano o las leyes, y tiene que ver mucho con un concepto que le llama la escritura la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, miren, primero el concepto de iniquidad, y usted lo tiene que entender porque en estos últimos tiempos hace mención de esto, de que la iniquidad va a aumentar, pero hay que entender qué es la iniquidad. Y en un concepto, llamémoslo, en una definición, se podría decir que iniquidad es la transgresión de un mandato usando otro mandato. Por ejemplo, Dios dijo, se van a hacer las cosas de esta manera, pero viene otra entidad, por ejemplo, la misma iniquidad o un inicuo o el mismo diablo o la maldad, y dice, no, vamos a cambiar lo que Él dijo de esta otra manera. Y obviamente a eso no le agrada al Padre, porque Él es soberano. Y lo curioso es que cuando Jesús hablaba de los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, dice en Mateo 24, 12 al 13. Mire, léalo en su Biblia. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces da a entender que lo que va a haber en los últimos tiempos es una iniquidad, o sea, una transgresión de lo que Dios ha establecido
por medio de otros mandatos. Entonces, de alguna manera podríamos decir que es una legalización de lo malo ante los ojos de Dios. Bueno, para que lo pueda ver usted, dice Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 7 y 8, con relación a estos tiempos. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, dice Pablo. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahorita usted dirá, ¿y esto de quién está hablando? Mire, aquí está hablando de que con relación a los postreros días, a los días que estamos viviendo. Entonces, que en estos tiempos hay un misterio que es la iniquidad, que está vigente desde, imagínense, desde el Imperio Romano, está en acción, pero hay alguien que de alguna manera lo mostrará de una forma más fuerte. Y dice que este tiene que ser quitado, pero hay algo que lo detiene, por eso es que no se puede manifestar, que es el inicuo, bueno, o el anticristo. ¿Y sabe quién tiene que ser quitado para que se manifieste el anticristo? Bueno, nosotros vamos a ver una de sus manifestaciones, pero para que se manifieste todo su poder, que la iglesia no la va a ver, es la iglesia. Y el Señor este anticristo, que se le llama también la bestia, dice que lo matará y lo destruirá, lo mandará al lago del fuego, como enviará ahí al falso profeta y a Satanás también. Esa trinidad terrible, ¿verdad? Porque son todo lo que Dios ha hecho, Padre, Hijo y Espíritu, el diablo también lo ha hecho de esa manera, nos tiene a ver como unas antisdeidades, ¿verdad? Satanás como padre, la bestia como el hijo, como el anticristo, y el falso profeta como el espíritu. Pero dice que los tres y todos los que no estaban escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. Pero dice también con relación a este inicuo, como lo dice Daniel 7:25, cuando estaba hablando de la bestia que le mostré hace un rato, de romanos, del Imperio Romano. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Pero mire, e intentará cambiar los tiempos y también la ley. O sea que lo que va a intentar es cambiar, legalizar, establecer leyes que vayan en contra del Altísimo. ¿Y en cuánto tiempo? Dice que le serán entregados en sus manos un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. O sea que en 3 años y medio. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, 1 más 2 y a medio tiempo, 3 años y medio. Que es prácticamente en la gran tribulación. Acuérdense que la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años, dice que los 3 años y medio, esta bestia vendrá con sonrisas, con amores, vengan, yo les doy todo lo que ustedes quieran. Él dará estrategias y resolverá muchas situaciones del planeta. La iglesia no va a estar, pero Él lo resolverá. Entonces muchos dirán, Él es, pero dice que se levantará el falso profeta del abismo, dice, de ahí saldrá, y vendrá a ir adórenlo, y Él pedirá que lo adoren. Pero leamos un poco más acerca de esta bestia, ¿verdad? Dice 2 versos antes, tal como te lo mencioné, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el Imperio Romano, pero también se va como que, dice que no es tal como es al inicio, también es el fin. Hay ciclos, hay cosas que se repiten. Entonces, lo mismo que sucedió en la antigüedad, con toda esa influencia de estos imperios, también está replicándose en estos tiempos. Entonces dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente
a todos los otros reinos, devorará toda la tierra, la hollará, la desmenuzará, y dice que los 10 cuernos de este reino son 10 reyes, que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará. Pero mire cómo dice Apocalipsis con relación a esto. Y dice, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero por una hora te reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su propósito y autoridad a la bestia. ¿Sabe que no puse el verso, pero cuando uno lee el 22 en Apocalipsis 17, en los versos anteriores, habla que esa bestia tenía o va a tener 7 cabezas. Y sobre estas 7 cabezas van a haber estos 10 figuras que van a ser, yo pienso que personas muy prominentes. Pero estas 7 cabezas se enseña que son como las 7 industrias que están manejando el mundo. Así como la industria farmacéutica, la industria del entretenimiento, la industria bélica, la industria cultural. O sea, hay 7 que son muy vistas y muy deseadas por las naciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viene a cambiar leyes para establecer sus mandatos? Y tenemos que entender que al Padre no le agrada que se cambie lo que Él ha dicho, porque es una transgresión. ¿Sabes que cuando habla de las transgresiones o los inicuos, inclusive dice que el Señor dice que vendrán algunos en aquel día, o sea, cuando estén ahí en el Bimá, o sea, en el tribunal de Cristo, y le dirán al Señor, Señor, pero si en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre yo profetizaba, en tu nombre yo hacía milagros. Y dice que el Señor mismo les dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, porque no me conocisteis, apartados de mí, hacedores de... Ustedes no me conocieron, hacedores de iniquidad. Entonces, es delicado porque da a entender que aquellos que... El inicuo es aquel que establece sus formas, normas de conducta, sus formas, él establece sus propias líneas de comportamiento y él dice, de esta manera se puede adorar a Dios. De esta manera, Dios es bueno, Él no me va a castigar, yo puedo. Y no estoy hablando que sea un pecador, estoy hablando de que Él ponga formas de adoración, formas de buscar a Dios distintas. Y a Dios no le agrada. Porque el inicuo eso es lo que va a hacer. Mire cómo dice el Padre con relación al que quiere establecerse normas. Dice Isaías 10:1. ¡Ay de los que decretan estatutos inicuos! ¡Ay! Mire, cuando usted oiga la palabra ay, tal como cuando se fuera a andar pequeño. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene mi mamá, dice uno. Bueno, ay, dice. Y de los que constantemente escriben decisiones injustas, utilizar las leyes para hacer injusticias. ¡Ay de estos!, dice el Señor. Sigamos leyendo. El Salmo 94:20 dice, ¿puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? ¿Será que se han levantado instituciones, entidades que han decretado, han hecho decretos que de alguna manera pueden tener en el trasfondo algo malo en contra de Dios? Usted dirá, no es que la gente respeta a Dios, no, pero lo que pasa es que es contra el Altísimo, contra el verdadero Dios. ¿Será que hay? Porque yo veo que sí se han levantado entidades que han establecido normas mundiales, leyes globales que pueden perjudicar a la búsqueda del Dios Todopoderoso. Y aquí yo traje ejemplo de algunos.
Por ejemplo, la ONU, las Naciones Unidas. ¿Cuánta polémica hay con las Naciones Unidas? Y la ONU trabaja con muchos brazos. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, que esa es la que recibe, por ejemplo, las apelaciones de los países con relación a sus fronteras, por ejemplo. Por ejemplo, recientemente Guatemala apeló ante la Corte Internacional de Justicia sobre alguna franja que nos pueda ampliar nuestra salida al Atlántico, cuando pues Belice se consideraba parte de esta nación, ¿verdad? El Banco Mundial es el que establece préstamos a bajo costo, igual que el Fondo Monetario Internacional, para que los países puedan, digámosle así, trabajar y puedan realizar acciones. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ahorita fue muy importante porque algunos países necesitaron de esos fondos para poder hacer los hospitales, pero se quedan subyugados. La OIT, la Organización Internacional del Trabajador. Esto es increíble porque lo que provoca es crear legalidad para los trabajadores, pero de alguna manera hay que entender algunas leyes porque cuando le están dando derechos a algunas personas, lo que le están diciendo es rebélese contra su autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, usted dirá que tiene que ver la FIFA. Es que mire, estaba yo recordando que la FIFA es la que también ha establecido cómo se establecen las normas deportivas en el fútbol a nivel mundial. Y usted preguntará, pero el evento más visto en los programas de televisión como una presentación, ya sea artística, deportiva o de conferencia, ¿sabe cuál es? El final de fútbol. Siempre que la Copa es el evento más visto en todo el mundo, o sea, tiene una influencia increíble. Y sus jugadores también. La OMS, que bueno, es polémica en estos tiempos, que es la Organización Mundial de la Salud. Acuérdense cómo es que OMS con la pandemia estableció un protocolo de tratamiento, y los primeros en rebelarse fueron los italianos y después los gringos, y es más, los gringos vinieron y le dieron la espalda, y esto pasó ya hace varios meses, le quitó el financiamiento a la OMS, y ahorita quienes tienen gobernando a la OMS son pues Rusia y China, y por quererte que gobernar, ¿quién gobierna quién? Y empezaron a tener conflictos. Está la FAO, que esta es la entidad que la que establece cómo debería ser la producción agrícola para dar alimento al mundo. Y muy importante, la verdad que yo participé en algunas actividades cuando estaba en la compañía, ¿verdad? En Walmart, con relación a la FAO. La UNESCO, que es la entidad que mira todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales, por ejemplo, el decretar algunos lugares como pueblos para el patrimonio de la humanidad, lo define la UNESCO. Por ejemplo, Antigua Guatemala es un patrimonio para la humanidad. El lago de Atitlán es un patrimonio. Tikal, igual. Igual en México le llaman pueblos mágicos a esos lugares e incluso si uno viene y tiene ese pueblo y le cambia las características de cómo ellos fueron establecidos por la UNESCO puede demandar al país, ¿verdad? Y el país tiene que retornar, son convenios mundiales a nivel mundial. La UNICEF, que tiene que ver todo lo que es la legislación con relación a los infantes, a los niños. Y es terrible también lo que hay detrás de la UNICEF, porque ahí va, y lo vamos a ver posteriormente, cómo es que ha estado provocando
la educación de los niños para que ellos puedan tener libertad de escoger el sexo que quieran, y eso es terrible. La OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, después tenemos el FMI que vimos, la UIT, que esa es la Unidad Internacional de Tecnología, ¿verdad? Esta es la que mide, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones a nivel mundial. Eso es muy importante, ¿sabe por qué? Porque esta es la que de alguna manera está introduciendo, por ejemplo, las diferentes formas de comunicación virtual. Por ejemplo, la 4G, 3G, y esta es la que está provocando el 5G que sea a nivel mundial, pero la 5G lo que podemos ver es que es una plataforma para que el nuevo orden mundial pueda tener un mejor control de las personas, ¿verdad? Después tenemos el CME, que no recuerdo qué es. Pero sigamos con el grupo 7. El G7 son las 7 naciones que manejan gran parte de de las direcciones económicas del mundo. O sea, son los países desarrollados, los 7 más desarrollados. Obviamente ahí está Estados Unidos, Británica, Japón, China, Alemania, Canadá, Brasil. No, Brasil no está en estos, porque Brasil está en el BRICS, que estos son 7 naciones que encabezan los países subdesarrollados, pero de mayor fuerza, ¿verdad? Entonces ahí aparece Brasil, Irán, incluso Suecia aparece ahí. Después está el grupo del G77, que son todos los países en desarrollo. Tenemos la OPEP, que es la que maneja el petróleo, ¿verdad? ¿Cómo es que tiene? Ahorita creo que la OIEA es la que maneja todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, la energía atómica, o la Organización Internacional de Energía Atómica. Lo que maneja, por ejemplo, los que producen uranio, y ese es también un gran conflicto porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Irak, que tiene un montón de plantas que está pues procesando su uranio según ellos, para energía atómica, pero se sabe que es para hacer armamento nuclear. ¿Verdad? La OPEP, que hablamos que eran las organizaciones de petróleo, sociedades secretas. Eso es muy interesante porque ahí entrarían, por ejemplo, todas estas grupos que son rumores a grandes voces. Grupos secretos que no se sabe quiénes son, pero que son voces que se establecen. Por ejemplo, los masones, bueno, eso es muy abierto, pero no se sabe mucho acerca de lo que sucede adentro, ¿verdad? Los Rosacruces, no se sabe mucho de lo que sucede adentro. Pero hay otros grupos como los Illuminati, ¿verdad? Que son gobernados yo puse ahí último, familias, porque realmente, aunque usted no lo crea, algunas familias son las que han establecido la presión de ellos con ciertos países. Aquí en Guatemala sabemos que también ha habido un par de familias que han influenciado a nuestros gobernantes. Bueno, así entre estas familias puedo recordar que está la familia Rothschild, poderosa, ¿verdad?, en los Estados Unidos, igual que los Rockefeller, y la familia Morgan, la familia DuPont. En Inglaterra está la familia Windsor, ¿verdad? Hay otra familia en Estados Unidos que es más reciente, los Bush. Ellos tienen grande inversión en las plantas de armamentos. Entonces, bien curiosamente, cada vez que vieron los Bush fue cuando se provocaron, por ejemplo, la guerra de Vietnam o la guerra
en el Medio Oriente, ¿verdad? Y obviamente, ¿quién creen que le compraban ese armamento? Y, por ejemplo, en el Medio Oriente, las familias, los Saud, ¿verdad? Los sauditas, que son familias poderosas porque son dueñas de campos petrolíferos ahí de los Emiratos Árabes. Entonces, realmente todos estos grupos, estas entidades, son como, óigalo, plataformas listas, como para que cada uno saque las uñas, o algunos ya las está sacando, que van a ayudar a que se pueda establecer el llamado nuevo orden mundial, que es la plataforma del inicuo del anticristo, ¿verdad? Incluso se cree que la pandemia es creada y que tiene parte que ver en todo esto. Pero yo hoy quiero rápidamente irme contigo y ver algunas de estas leyes que han estado en vigente. Me voy a ir rápidamente por honor al tiempo porque es muy extenso todo esto. Por ejemplo, el primero es el matrimonio igualitario. ¿Cómo es que esto se ha legalizado en muchos lugares? Acuérdense que el matrimonio igualitario, pues, o sea, el mismo sexo, no es algo nuevo. Esto viene desde la época de Noé. Inclusive dice que en ese entonces el sodomismo era tal que por eso Dios no lo soportó y por eso prácticamente creó el diluvio, ¿verdad? Después encontramos en otros imperios como el egipcio, el griego, el romano, también aceptaban el homosexualismo y las relaciones poligámicas, que son mujer con varios esposos, y están las relaciones poliándricas, que es poligamia, ¿verdad? Es la relación de varias esposas con un hombre. Y poliándrico es varios hombres con una esposa, ¿verdad? Y eso era unas culturas que habían en la antigüedad. Y créalo que esto a Dios no le agrada. Sobre todo estas prácticas que dice la historia que en 1886 un médico lo estableció en Estados Unidos como una enfermedad mental. Pero no fue sino hasta en 1986, 100 años después, que ya se excluyó de ese concepto, diciendo que esta era una condición del individuo y que cada uno tenía libertad de escogencia, dando a entender que si no era enfermedad, era algo particular. Es curioso porque cómo puede ser alguien que si uno tiene una plomería distinta diga que es contrario. Plomería me refiero a sus partes. Y de esta manera, pues, a lo largo de la historia, el matrimonio igualitario ha sido legalizado en varios países desde el 2001. Y quien dio prácticamente como el hermano mayor la pauta para que otros sigan su ejemplo fue con Estados Unidos cuando lo legalizó en junio del 2015 y como primera potencia mundial, y desde ahí ellos se han puesto muy agresivos, ellos son los que han influenciado a muchos países a que sigan su ejemplo. Y ahí lo vemos, hasta en nuestra misma Guatemala lo vemos, que es una ponencia en el Congreso, y así en la mayoría de congresos del mundo es una ponencia para establecerlo. Y en muchos países como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, México, se ha autorizado. Pero créalo que a Dios no le agrada. Dice en Romanos 1, 27, 28, de esta manera: y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Entonces, dice que Dios, cuando mira esa desviación, ¿qué es lo que hace? Me aparto y los entrego.
a que el diablo, a que todas esas potestades puedan desbastarlos, y dice, Dios los entrega a una mente depravada para que hagan las cosas que ellos quieren. Si eso es lo que quieres, pues hazlo. Y la verdad es que créanlo que al inicio Dios creó a varón y hembra. Dios creó a Adán y Eva y no a Adán y Esteban. Es que es lógico, ¿verdad? Bueno, pero sigamos viendo, porque en otra oportunidad, en otros discipulados hemos visto acerca de esto. Pero también otra ley que ha sido muy fuerte es la homoparental. ¿Qué es esta ley? Y es nada menos que la adopción de los, estos matrimonios homosexuales, o llamémosles matrimonios igualitarios, han tomado y han adoptado hijos y los han educado. Y algunos dirán, ay, qué bueno, porque incluso sacan como referencia de que los hogares donde los hogares de matrimonios igualitarios, los hijos tienen una mejor educación, tienen mejores beneficios. Por supuesto, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchos de estos emocionalmente no son estables, ya está probado, porque especialistas indican que la necesidad de la figura de un padre y una madre es necesario, porque es necesario que los hijos tengan el modelo masculino y femenino, ¿verdad? Y créalo, por eso es que el Señor condenó, Él dijo, Él estableció que tenía que haber hombre y un padre y una madre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo veo la influencia materna es insustituible, no se puede sustituir en la educación del niño, como la lactancia materna. Le da una fuerza emocional. A mí me sorprende cuando recuerdo que le dicen que la lactosa, o sea, la leche, el calostro que sale de la madre cuando da a su niño, dice que ese calostro está diseñado para ese bebé, le da los nutrientes, y aún los científicos no se lo explican, cómo es que el calostro le puede dar los nutrientes, las proteínas, los minerales, lo que necesita ese bebé. Eso es impresionante, y Dios lo dejó creado. Incluso la figura paterna es necesario. Yo pienso que es necesario que tengan la identidad paterna para su desarrollo físico y emocional, para su autoestima, para que puedan buscar a un Dios como varón, como Dios. Creo que es muy importante. Dice Proverbios 1:8, oye, gemido la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Bueno, sigamos con otra de las leyes que han estado, el aborto. Mire, esto del aborto es tal vez de las primeras leyes que han estado, o en las primeras prácticas que han tenido años, pero años de años. Pero créalo que a Dios no le agrada, porque sabemos que desde la concepción el espíritu, desde que se están formando sus huesos, el espíritu de Dios ya cae en los huesos de esa criatura. Inclusive vemos de que antes de que naciera, como que el padre ya tenía su naturaleza espiritual ya estaba heredada. Mire, dice Hebreos 7, capítulo 9 al 10, dice de esta manera, que Leví, siendo nieto de Abraham, dice, él no había nacido, y cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, dice que Dios le dijo, así dice Hebreos 7, lean 9, usted lo puede leer en 9 al 10, dice que Dios le dijo, esto te vale para Leví. Y Leví no había nacido todavía, o sea que de alguna manera estaba en los lomos de Abraham.
Por supuesto que a mi Padre no le agrada. Mire lo que dice la Escritura. ¿Cómo no sabes cuál es el camino del viento? ¿Cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encima? Tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Dios es el que pone su espíritu y está formando. Dice el Salmo 139, 16, David decía, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Dice que, e inclusive, dice que aun cuando estaba en el vientre, dice Jeremías que él fue considerado como profeta. Cuando uno, por ejemplo, mira a una mamá con su vientre, uno puede declararle a ese bebé. El bebé escucha. Entonces un aborto, que es sacar a una criatura de ese vientre, realmente, bueno, hay las leyes de Estados Unidos dicen, no, es hasta las 13 semanas, porque hasta ahí ya se tiene huesos o ya tiene diferentes características, ya tiene formación de feto. Pero dice la Escritura que el Espíritu de Dios está desde la concepción. Así lo es, ¿verdad? En Estados Unidos está la estadística que desde 1973 hasta el 2008 se han practicado 50 millones de abortos legales. Gracias a Dios por el gobierno de Trump, porque él vino y él limitó. Cuando él vino, él hizo varias cosas. Yo creo que por eso decimos que con Trump se le dio un poco más de tiempo a la iglesia para que haga lo que tenga que hacer, porque él quitó los fondos para estos movimientos de LGTB y de aborto, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir rápidamente. Legalización de ciertas drogas, ¿verdad? Entonces, esta es una enseñanza impresionante, porque dice que es increíble cómo es que en los últimos años lo que se decía malo ahora se dice bueno. Así como, por ejemplo, en los años, hace 100 años, no, ni 100 años, eso fue en 1930, o sea, hace 90 años, llamémoslo si que lo quiere, estaba prohibido el alcohol, estaba prohibido el tabaco, y ahora uno puede consumir alcohol hasta diferentes formas. Lo terrible es cómo es que ahora, últimamente, la famosa marihuana, bueno, llamémosle Mary Jane, ¿verdad? O la hierba verde, tan prohibida, ahora ya está totalmente legalizada en algunos lugares. Por ejemplo, en Holanda hay coffee shops para que uno llegue. En Estados Unidos, por ejemplo, ya en los últimos años ya se autorizó y se dice, ¿verdad? Se autoriza como uso médico o recreativo. Imagínense, ¿cómo será eso? ¿Verdad? Por supuesto que no será así con el pueblo de Dios. Nosotros no podemos ser atados con esto. ¿Qué es lo que hace una droga? Pues ata. Incluso uno puede tener una atadura. Ahorita estaba hablando de insumos que uno puede oler o tomar, pero uno puede tener ataduras con los ojos. La pornografía puede ser una droga para algunos, pero hoy te vengo a decir que para eso vino el Hijo de Dios, para hacernos libres, dice Juan 8:36. Él te puede liberar. Si tú estás todavía atado al cigarro, si estás atado a alguna bebida embriagante, no, pero es que no tiene nada de malo. Mira, yo lo que creo es que todo lo que ata al corazón del individuo no es bueno, créalo. Y nadie puede tener, dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro.
No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a alguna atadura. Mire, trate. Incluso está el concepto que dicen, en 21 días si uno establece una acción, puede quedarse. Yo no lo he probado, pero lo he oído en testimonio. Inclusive hay muchos testimonios de personas que han dejado algunas cosas. Pero yo le creo más al poder del Espíritu Santo, créalo. Yo creo que el Espíritu de Dios puede hacerte libre. Tú puedes presentarte delante de Dios con tus manos alzadas y decir, Señor, hazme libre de esta adicción. Bueno, sigamos. La legalización del incesto. ¿Y qué es esto? Bueno, un cesto. El incesto es las relaciones sexuales entre familias con lazos consanguíneos. Por ejemplo, padres, hijos, entre hermanos, primos. Y usted dirá, uy, qué feo. Tal vez porque en nuestro país no, esa cultura, la verdad, todavía la rechaza. Pero en otros lugares son prácticas. Y algunos lo hacen, pues, está penado. Aquí en Guatemala, por ejemplo, el incesto, bueno, hay incesto consensual y que no tiene el consenso, ¿verdad? Consensual es que yo estoy de acuerdo, o sea, viene un padre, se une con una hija y ella está de acuerdo, ella se entrega, ¿verdad? Pero los que cuando no es consensual se llamaría violación. Entonces en Guatemala está penado, son hasta 5 años de cárcel, ¿verdad? Pero en otros lugares, cuando hay consensualidad, ya está aprobado por la ley. Por ejemplo, Francia, España, Japón, Suecia, Portugal, no está penalizado, ¿verdad? Pero miren lo que dice la palabra con relación a esto. Dice así, nadie se acercará a un pariente para tener relaciones sexuales con él. Eso está en la versión del Peregrínico en Levítico 18:6. Y también dice en esta misma versión, en Levítico 20:11, si uno se acuesta con la concubina, o sea, o con la unida con su padre, ofende a su propio padre, ambos son reos de muerte, caiga su sangre sobre ellos. O sea, la ley que Dios había establecido con estas relaciones incestuales era muy fuerte, pero muy fuerte. Inclusive, Pablo dice que cuando él llegó a la iglesia de Corinto, él oyó, y lo puede leer ahí, dice, se oye en 1 Corintios 5:1, dice, se oye realmente que entre vosotros sea un caso de inmoralidad que no se da ni entre los paganos, dice. ¿Cómo es que uno conviva con la mujer de su padre? Y sabe que usted lo va a leer en su casa, dice que después viene Pablo y les dice, miren, que se dice cristiano, es mejor entregarlo a Satanás para que su cuerpo, pues por lo menos se pierda, pero que su alma pase a un tiempo, a una etapa de purificación y pueda ser salvada en estos lugares intermedios. Por amor lo hace Pablo. Dice entregarlo a Satanás. La verdad que se oye feo, pero el incesto no es agradable al Señor, créalo. Recuerdo ahorita de casos de incesto como el de Lot. Por ejemplo, Lot dice cuando él salió de Sodoma y Gomorra, y salió, bueno, su esposa, por mirar las cosas de atrás, se convirtió en estatua de sal, pero sus 2 hijas pensaron ellas, ¿con quién vamos a ser prole? ¿Con quién vamos a ser herederos? Y dice que embriagaron al padre. Pero yo a veces digo por muy embriagado que uno está, uno sabe con quién hace esas cosas. Y dice que de ahí nacieron 2 hijos, y de ahí salieron 2 pueblos, los moabitas y los amonitas. Terribles pueblos, o sea, pueblos que han sido enemigos de Israel. Eso usted lo puede ver en Génesis 19, ahí donde sale esa relación incestuosa. Ahora, pues ya estoy por terminar. Vamos a seguir la semana entrante con
lo que es el término de la secularización, muy importante, cómo es que la influencia de esto ha llegado hasta nuestros días, pero ya ve todo lo que hemos alcanzado, casi vamos a cumplir una otra hora, pero quiero que usted sea edificado en todo esto. Otras legalizaciones, la eutanasia. Thanos o tanasia es muerte, eu es bueno, o sea, la buena muerte. Mire, pero la eutanasia la verdad no le agrada al Señor, ¿verdad? Así lo dice la Escritura, en el sentido que la vida solo la da el Padre y Él es el que la debería de quitar. Pero el problema con eso es que algunos dirán, pero mire, ¿y qué si mi esposa está en el hospital? ¿Qué si tal? Mire, yo creo que esta eutanasia es provocar la muerte. Pero hay momentos en que después de ciertos meses, tal vez no se provoca, sino se quita un respirador porque artificialmente se le está dando vida. Y orar para que Dios haga su voluntad. Esta otra ley es la ley de la corrección de menores. Esta estuvo provocada por la UNICEF, que dice que los padres que corrijan de una forma indebida a los menores pues tienen que irse a la cárcel, por supuesto. Pero el problema es que en Estados Unidos ya la utilizan los menores para poder llamar a la policía y decir, me están corrigiendo mal. Y la verdad, yo estuve validando esto. Me acuerdo que estando en los Estados Unidos fui con un abogado y alguien que fue policía y les dije, miren, ustedes realmente penalizan al que corrija a los hijos. No, les está mal interpretado la gente con esto. Nosotros lo que hacemos es, dice, vamos al hogar y si en el hogar encontramos padre, madre, comida, cocina, comida elaborada, educación, van a la escuela y vemos un hogar normal, salimos y nuestro deber es decirle a los padres, dele más duro, porque ese niño tiene que ser corregido. Este niño aquí tiene todo el ambiente para desarrollarse. Ahora, si vamos a un hogar donde vemos tal vez drogas, desorden o conflictos matrimoniales, nos damos cuenta que sí, definitivamente hay algo que no es normal y ahí sí podemos proceder. Pero la Escritura menciona que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Porque el que no corrige a los hijos, pues los hijos se vuelven vergüenza a los padres en el futuro. Otras legalizaciones es la educación sexual a los niños, como es que ahorita pues las leyes, me estaba recordando ahorita en México, que el nuevo Código de Educación estableció que había entre sus párrafos, bueno, también en Estados Unidos, de que los niños desde muy pequeños ellos pueden tener la libertad de escoger la sexualidad que ellos quieran. Ellos, imagínense cómo puede un niño escoger eso, pero imagínense, tiene un maestro que tiene una desviación y mira al niño que porque es chulito o chulita le dice, no, este podría cambiar, le pueden influenciar, terrible. Las legalizaciones de los espectáculos públicos, ¿y usted qué tiene de malo esto? Bueno, lo que sucede es que así como se legaliza que se pueden presentar públicamente, pero nos damos eso lo que quiere decir es que no se legaliza lo que uno puede ver en el internet o en la televisión, ¿verdad? El control de armas, cuando la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Tú debes de ser cuidado por Dios en todo sentido. Esto va mucho a las iglesias, la legalización ambiental con el sonido, la seguridad cibernética se está legalizando más y más y más, y uno piensa pues que es lo correcto. Bueno, mis amados, hoy nos vamos a quedar hasta aquí y créelo, mi anhelo es
puede poderte edificar. Tú dirás, pero mire, ¿qué me sirve todo esto? Yo lo que quiero decirte es que este discipulado te sirva para que tú puedas meterte más en la Escritura y conocer los tiempos que estamos viviendo. Créelo que son tiempos peligrosos, tiempos que tenemos que estar muy conocedores de los tiempos que estamos viviendo. Ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero bendecirte. Quiero decirte, el Señor está contigo. No temas. El Señor está contigo. Si bien es cierto, vemos que todas estas son plataformas para lo que viene, pero el Señor te dice, no temas. Yo tengo el control para los que me aman. Aunque las leyes, las normas vayan en contra de la iglesia, yo la voy a cuidar, la voy a guardar. Ahí donde estás. Te quiero bendecir. Te quiero decir, el Señor está contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a mi hermano y poderle provocar que el Señor está con él. No temas. No temas. Si tú te has alejado del Señor, búscalo y lo hallarás, dice. Esta enseñanza, tú dirás mucha palabra, es que a veces me confunde tanto, pero lo que pasa es que quiero que tú la leas con tu cuaderno, te detengas y vuelvas a escribir. Y ya la otra semana, primero Dios, ya terminamos con esta cuarta bestia que es sumamente fuerte, porque nos hace falta todo lo que la secularización ha hecho y las partes extrañas han influenciado a la iglesia. Te bendigo, adelante, y recuerda, este domingo tenemos Santa Cena. Un abrazo, bendiciones.